Me voy a hablar con Luis Carzoglio, juez que fue suspendido hace 20 meses nada más, y vamos a hablar con él en vivo e indirecto. Luis, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. La verdad que vi un tuit de usted y además mandó un audio que es sumamente interesante respecto a la reforma judicial, que es de lo que vamos a hablar ahora, y decía que no hay reforma judicial sin ética. Sin ética, la verdad es que no hay posibilidades de cambiar esa situación. ¿Lo sigue manteniendo esto? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la reforma judicial es una promesa de campaña del presidente de la Nación, la está cumpliendo y tiene la buena intención, la mejor intención de ampliar la justicia, de hacerla más eficaz, acercarla a la gente, de hacerla mucho más ejecutiva. Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo del presidente está cumplido. Es decir, desde lo administrativo, la reforma judicial es una obligación y después será el Congreso el que analizará el proyecto de reforma. Ahora, desde lo otro, yo sí te ratifico lo que te dije en un audio. La otra parte la tenemos a nuestro cargo aquellos que desempeñamos cargos en la justicia. Si no cambiamos, si no hacemos una reforma, una revolución moral dentro nuestro, la reforma judicial jamás puede ser exitosa. ¿Y cuál le costamos eso cuál le costamos de la ética, Luis? Esta revolución moral que yo pido es que cada uno de nosotros, aquellos que administramos justicia, una vez que asumimos el cargo, tenemos que dejar de lado todo aquello que nos identifique con algún sector político o que nos haga permeable a la presión de un sector político o del partido gobernante. Yo no, por supuesto, como juez, no niego que hay un fuerte color político en cada designación de los jueces. Pero eso no puede significar que el juez esté obligado a escuchar o a someterse a presiones, sea de lo político, sea de cualquier grupo de presión, para resolver. Entonces, acá el éxito de la reforma judicial está en manos de nosotros, los que administramos justicia. Eso es lo que creo yo y creo que es justo. Ahora, ¿cómo hacemos esa reforma moral? Bueno, apenas asumimos el cargo, comenzar a valer dentro de nuestras decisiones lo que tenemos en las causas, los elementos que nos proporciona la causa, y después tener un conocimiento cabal de la situación sobre la cual resolvemos y ser totalmente imparciales y objetivos. De esa forma, siempre digo, con nuestro accionar y no teniendo temor o con ningún tipo de presión, seguramente el Poder Judicial va a resultar fortalecido, que es lo que realmente busca el presidente de la Nación al introducir esta reforma. Luis, vuelvo al piso un segundito. Yo creo que gran parte del éxito de la reforma depende de nosotros los que estamos dentro de la justicia. Bien, vuelvo al piso un segundito, Gregorio. ¿Qué tal? Vale, ¿cómo estamos? Mira, dos cuestiones que tienen que ver con una cadena de mando del anterior tema, más allá de que vamos a la reforma. El brazo armado de Nochetti era la Gendarmería. Nochetti era el brazo armado de Bullrich y Bullrich era el brazo armado de Mauricio Macri. Es decir, que todo termina en Macri, por todo lo que dijiste y por todo lo que pasó. Santiago aparece porque el pueblo sale a la calle, si no, no aparece. Y Santiago nunca estuvo todo el tiempo en el agua, como decían, ni congelado, como dijo Walt Disney, Carrió, ni en Chile, como habían dicho. En realidad lo hicieron desaparecer y después lo hicieron aparecer porque el pueblo argentino salió por los derechos humanos a pelear para que Santiago realmente aparezca. Por eso apareció Santiago. Y eso tuvo que ver con la justicia, y eso también nos lleva a hablar de la reforma exactamente. judicial. En la reforma, con respecto a la reforma judicial, ahí tenemos un gran exponente, al doctor Carzoglio, que fue valiente en su momento para poder decir que fueron a apretarla, precisamente gente de la AFI, gente que hoy salió el procesamiento del jefe de la AFI. Estamos viviendo en un país en donde el presidente está en París mientras su jefe de la Agencia Federal de Inteligencia es procesado, embargado, y le prohíben la salida del país. Se quiso ir del país, arriba se quiso ir a Brasil. Estaba por irse. Bueno,
Igualmente tiene, por supuesto, el principio de inocencia, tienen todo lo que la garantía del derecho, lo que no tuvieron los funcionarios kirchneristas, lo que no tuvo Cristina, ellos lo tienen todo, todo, pero es una vergüenza que todavía estén discutiendo si vamos o no a hacer reforma cuando los que se quejaban eran ellos. O Macri no decía, esto no es lo que habíamos convenido. O Macri no decía, a este juez realmente hay que destituirlo porque definitivamente ya hizo varias. O Macri no decía con una mesa judicial quién tenía que estar preso, quién tenía que estar en libertad. O nos olvidamos que los dueños de este canal pasaron y fueron presos por un fallo inédito de casación que revocó una libertad por una prisión. Inédito. Vamos para adelante, veamos para adelante. ¿Qué cambiamos, Rusconi? Y tenemos todo que cambiar. Todo. Primero, con enorme cariño y respeto, una disidencia, ¿no? La justicia es demasiado importante para que dependa de los jueces. Digamos, es un tema demasiado importante como para que dependa solo de una corporación. ¿Y cómo sería? Digamos, la justicia es un tema que tenemos que discutir los usuarios del sistema, la comunidad, los organismos no gubernamentales, digamos, basta de que la cuestión dependa de 4 camaristas, 5 miembros de la Corte, no. Pero ¿y cómo hacer, Rusconi, ahí? ¿Qué mecanismo? ¿Qué propones? Bueno, Carzuelo no sé si le habrá caído bien, ya le vamos a preguntar. Yo tomaría al proyecto del Ejecutivo para alarma de la oposición, lo que yo llamo los dino opositores, digamos, yo llamaría a esto un proyecto de mínima. Claro. O sea, el presidente ha sido extremadamente cuidadoso, ha mandado un proyecto en un escenario donde es indiscutible, no puede depender la historia judicial argentina de 12 jueces en capital, digamos, ha tocado lo esencial. Claro. Yo creo que esto es la oportunidad para abrir el tema de la justicia, abrirlo a la comunidad y que me digan cuántos sostienen un modelo de justicia en donde la prisión preventiva se define por cualquier criterio menos por lo jurídico. Político, criterio político. Vamos, ¿quién puede sostener lo que pasó estos 4 años? No, nadie, absolutamente nadie. En un ratito te muestro documentos exclusivos, que se lo voy a mostrar a ustedes. Las carpetas que armaban desde la justicia y la AFI. Semáforo rojo, verde y amarillo para los presos. Vas a ver las carpetas originales. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Tomás? Mientras escuchaba al doctor Carzuelo, también a Máximo y a Gregorio, pensaba que el problema de la justicia en Argentina y en el mundo tiene mucho más antecedentes que los últimos años. Ya Martín Fierro decía que era una telaraña que atrapa al bicho chico y el bicho grande la rompe. Sin embargo, estamos hablando de jueces, estamos hablando de políticos. ¿No hay otros grandes jugadores, otros bichos grandes que inciden en este debate y no están verbalizados en la discusión sobre la Corte de la Justicia? Hacete amigo del juez, decía también el Martín Fierro. ¿Pero quiénes son esos? ¿Qué es esa corporación que y son varios. Perdón, pero yo entiendo que lo que está diciendo Maximiliano es claro y concreto. La justicia no la tiene que arreglar la justicia. Sí. La justicia es uno de los poderes y lo tiene que arreglar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el pueblo. Sí. Acá hay reformas que tienen interés y que son prácticamente copias, como fue la Constitución nuestra de los Estados Unidos, que tiene que ver, por ejemplo, con que la sociedad se involucre en juicios por jurados. Sí, eso es una modernidad. El tema que la vindicta pública sea el Ministerio Público Fiscal y que en realidad la defensa pueda defender y el juez pueda juzgar. Antes teníamos, o tenemos aún todavía, jueces que investigan, procesan, elevan a juicio. Es decir, tenemos 2 acusadores quienes defendemos. Entonces, me parece que es necesaria la justicia y los jueces tienen que entender que más allá de todas las prerrogativas que tienen, de que son vitalicios, hoy hablaste de los concursos de Mauricio Macri, qué mentira. Entraron por Angelici, por la mesa judicial. Entraron por ninguno entró por concurso. Acá que no por eran... concurso entran con Alberto Fernández. Por concurso entran ahora que se están buscando los mejores académicamente y en la terna que haya salido primero. Eso también lo vamos a investigar. Segundo. En eso nos comprometemos. Pero... Che, quiero la foto de Casal, si la buscas, Jorge, mientras tanto va a hablar Rusconi ahora. Pero la foto de Casal acá en C5N, donde aparece en la Embajada de Estados Unidos, para responder un poco la pregunta que decía recién Pablo. ¿Sí? No, yo retomaría una linda invitación para reflexionar histórica. Digamos, que los jueces jueguen para el poderoso es lo peor éticamente. Y bueno, los jueces nacieron, está bien, pero fíjate, cuando nace el Estado moderno, el miedo ¿cuál era? Nacía un sujeto, el Leviatán, con un poder tremendo, con chances de avasallar al ciudadano.
¿Cuál fue el poder para romper ese modelo y defender al ciudadano frente al poderoso? El Poder Judicial. Si tu amigo, el que te defiende, juega en contra y juega para el poderoso, cerremos directamente el país. Un segundo, antes de ir con Carsoglio, respondemos la pregunta, Pablo, ¿te parece? Fue muy buena la pregunta. Bueno, gracias. Joaquina, no está verbalizado los verdaderos jefes de los jueces. Por favor, Casal, mira qué orgulloso que posa frente a la bandera de los Estados Unidos un 4 de julio. ¿Cuándo crees que festejan los jueces el Día de la Independencia? ¿El 4 o el 9? Algunos depende el día que le llega el cheque, diría alguna persona mala, ¿no? Yo creo que el problema central es que en la organización de la discusión de la justicia no estamos poniendo en tela de juicio lo que recién decía el doctor Rusconi. A ver, hay actores mucho más importantes que la política, que gracias a Dios en un ejercicio democrático cada 4 años la renovamos, que juegan intereses en la política, que juegan intereses en la gestión y que sobre todo, señora, señor, juegan sobre esos jueces que después cuando usted los va a buscar terminan obedeciendo otros intereses que son constantes y que a veces van adentro de la política, se esconden con la política, financian política, pero no es la política. Y nos enojamos con la política y hasta nos enojamos con los jueces, pero esos factores son los que siguen ordenando muchas veces las cuestiones esenciales en la justicia. Pero alguien le tiene que dar alguien tiene que poner un límite. Ahora, tengo que decir una cosa. La verdad es que uno le pide a los jueces que vayan para adelante. Hoy le escuchaba a la fiscal Boquín decir cómo habían robado en el Correo Argentino los funcionarios de Cambiemos. Yo decía, ¿por qué no lo dijo antes la fiscal? Ahora, está bien, vamos a extrapolar ese ejemplo y lo vamos a poner en la realidad. El señor Carsoglio, como juez, recibió a los muchachos de AFI, lo presionaron y como el tipo no puso en cana a Moyano, lo suspendieron. Hace 20 meses que el tipo está cumpliendo la condena política de estar fuera del sistema judicial porque el tipo no se vendió, porque el tipo impartió justicia y ¿sabés qué? Lo denunció en su momento. Pocas personas conozco, lamentablemente, no solamente dentro de la justicia, para ser un poco más... para ser un poco más justo, digamos, pero también en el periodismo, también en la política, pocos tipos como Carsoglio se pusieron ahí, dijeron en cámara, vino acá ADN y lo dijo también en cámara, lo que estaba ocurriendo. Lo suspendieron, lo sacaron. Los que dicen la verdad están afuera. Miguel, hacer una pregunta a Luis. Carsoglio, le quería preguntar, a ver, en este sentido, ¿cuáles son los vicios de la justicia y los vicios que usted vivió que se podrían llegar a evitar con una futura reforma? No, yo repito lo que ya dije. Acá el problema es individualmente de cada uno de aquellos que administramos justicia. Claro. En algún momento, hace muchos años, alguien dijo que el hombre argentino estaba destruido. No lo dijo por la destrucción física, sino la destrucción mental. El hombre argentino hay que reconstruirlo desde lo moral. Hay que reconstruir al hombre argentino desde los valores esenciales de la nacionalidad. Ese hombre argentino hoy vive una crisis tremenda porque seguimos destruidos desde lo moral. El juez, como representante, como integrante del Poder Judicial, que es el poder más importante de la República, es un poder esencial e importante de la República. Ya en 1821 el general San Martín hablaba de la importancia del Poder Judicial, donde no puede caber una sola mancha de apasionamiento. El Poder Judicial debe ser imparcial y aquel que administra justicia tiene que asumir la responsabilidad que deviene de ello. Yo siempre digo que administrar justicia es una bendición, lo reitero, es una bendición. Y aquellos que somos jueces somos elegidos. Y somos elegidos para administrar justicia para la gente que está a nuestro alrededor, para el ciudadano. Tenemos que asumir eso. Frente a eso no se puede admitir presión alguna de factores de poder, desde lo político, desde donde sea. El juez tiene que imponerse, sus fallos tienen que ser respetados. Tiene que ser una muestra de imparcialidad. Nadie puede cuestionar. ¿Cómo lo logramos? Después te pregunto, Luis, después te voy a preguntar cómo funciona el sistema acusatorio en provincia, pero primero te muestro las carpetas. Porque capaz que del otro lado la gente dice, pero a ver, ¿cómo funcionaba esto? Mira lo que te voy a mostrar. Estas carpetas estaban en la AFI, ¿no? Y entonces, por favor, Jorge, si me puedes poner a mí para... Ahí está, listo. El primero que figura es Jaime, ¿no? Entonces el semáforo es rojo. Y dice cuál es el responsable de Jaime, de agente de inteligencia. O sea, estamos hablando de Jorge, intuyo que será el Turco Sáez. Después aparece Báez, semáforo rojo, ¿eh? Mirá cómo interviene la justicia y la AFI.
aparece a nombre de Denis, otro de los espías. Aparece después Cristóbal López, también en rojo. Mirá, esto lo determina la AFI y la justicia. ¿Está claro? Después tenés a Devido, lo tenés a Barata, lo tenés a Chueco, lo tenés a Tomás. Mostrame la próxima, por favor, Jorge. Acá están todas las relaciones que tienen dentro de la cárcel, ¿eh? Semáforo amarillo tenía Ola Sagasti, Fabián de Sousa, Llorens, Pérez Gadín, todos con semáforo en amarillo. ¿Y quién era la gente que lo seguía al costado? Esta carpeta no la viste nunca, son las originales. Estás viendo el semáforo que le da la justicia a la AFI y todas las relaciones interpersonales que hacen dentro de la cárcel con las pinchaduras y cómo está cada uno con un tutor de espía. ¿Está? Mostrame la próxima carpeta, Jorge, por favor. Y siguen, ¿ves? Acá están los semáforos amarillos y los verdes. Acá tenés a Lazarte, a Rafael Brenner, al Caballo Suárez, a Juan Pablo Medina, todo en amarillo y en verde. O sea, los tipos ya sabían a quién iban a soltar y cómo dar la información o no darla. Luis Carsoglio tiene el último minuto porque ya estamos cerrando el programa. ¿Funciona bien el sistema acusatorio en provincia? El sistema acusatorio en provincia funciona como puede. Hay una limitación de medios, hay un muy bajo presupuesto. Los fiscales especialmente no cuentan con los medios para investigar, con los medios para trabajar, y todo eso, yo me centro en los fiscales, porque el fiscal en la provincia de Buenos Aires es el director de la investigación. Claro. El juez de garantía tiene una actuación muy importante pero acotada. Pero especialmente los directores de la investigación no cuentan con los medios para desarrollar su tarea como deben. Claro. Y eso, tarde o temprano, repercute en la dedicación que tiene el fiscal a su tarea. Aquellos fiscales que entran con toda su vocación a desempeñarse como fiscales, con el tiempo se ven aplastados por un sistema en donde directamente el sistema le quita las ganas realmente de trabajar. Esos temas yo los he tocado en 2 oportunidades con el doctor Contegrán. Inclusive en agosto del 2018, 1 mes y medio, 2 meses antes de mi suspensión, tuve una reunión con él porque yo trataba en el Polo Judicial de Avellaneda transmitirle las inquietudes de los fiscales de Avellaneda al doctor Contegrán. Y todo eso se lo hice saber. Pero es una crisis tan grande la que vive. Pero los muchachos, con los cuales ojalá me pueda volver a abrazar en algún momento, los muchachos hacen todo lo que pueden, pero tarde o temprano van perdiendo energías. Claro. Entonces se desvían, claro, especialmente del criterio de objetividad que debe primar. Pero yo les aseguro que los integrantes del Ministerio Público Fiscal hacen lo mejor para desempeñarse. Pero les digo, está muy limitado su posibilidad de ejercer su función, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Le mando un abrazo grande. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Buenas noches. Te quería decir, dale. En referencia a lo que mostrabas de los semáforos, hoy el doctor Augé, en el procesamiento, manifiesta algo bastante interesante sobre la policía política. Esto es policía política. La policía política llamándole de alguna manera al espionaje ilegal. No se puede utilizar agentes de inteligencia de policías. La Gestapo. Exacto, no se puede. Esto es... Pero no se puede porque es ilegal, claro, digamos, ¿no? Claro, es ilegal y es delito. Aparte está prohibido por la ley de inteligencia, es un delito y además acomodaron ese delito. El procesamiento de hoy de Augé en relación a Magdalani y en relación a Rivas es realmente para leerlo, para interesarse sobre lo que fueron capaces de hacer durante 4 años. O sea, había un Estado paralelo con gente que no podía hacer actos o cometer actos de justicia. Tuvimos un ministro de Justicia como Garabano que iba a apretar jueces para que se vayan. ¿Qué querés? Hoy tenemos a Marcela Lozardo. La diferencia es abismal. Tuvimos un presidente que llamaba por teléfono a los jueces. ¿Qué dijo Alberto cuando lo entrevistaron ayer? Yo no voy a llamar a un juez ni para hacerme un favor, ni para pedirle un favor, ni para que haga un procesamiento, ni para que haga un sobreseimiento. Es distinto lo que se viene. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene miedo a la reforma? Si toda la sociedad dice que la justicia no está bien. Ahora, vamos a ser honestos. El 95% de la gente que trabaja en tribunales es honesta, es proba
y académicamente están bien. Ojalá sean tanto, hay un 5, Gregorio. no, para mí no hay más que un 5%. Lo que pasa es que ese 5% define. Estamos hablando del 5% de lo que es la Cámara de Casación Penal, estamos hablando de lo que es los jueces federales de primera instancia, y estamos hablando de lo que es la Corte Suprema de Justicia, a la que hoy le falta un penalista. Por ejemplo, ¿quién define la prisión perpetua o la libertad de una persona? Yo no estoy diciendo que haya que reformarla, estoy diciendo... Si vos sos una persona que está presa, está bien. Después de la tanda Pero tenés todo el tiempo déjame para vos. redondear Dale, esto dale, por favor. nada más. Dale. Si vos estás preso y tenés una sentencia de prisión perpetua Sí. y va a la corte y la corte va a definir tu prisión perpetua o tu libertad, Sí. no hay un penalista para analizar ese hecho. Eso no está bien. Bueno, la última que quería decirte, mirá las preguntas que tenían que responder los agentes de inteligencia de los presos. Mirá lo que es eso, ¿con quién se juntan dentro del ámbito carcelario? Lugares donde se juntan para poner los micrófonos y las cámaras. ¿Quiénes son los familiares? ¿Qué hacen? Vínculos políticos, ámbito privado, entorno amigos, vinculación con detenidos, quiénes ingresan, qué les llevan, qué comida, qué visitas, amistades, visitas, abogados, empresas, socios. Nada de eso es judicial. Eso de los Es un abogados, espionaje eso de los personal. abogados, eso de los abogados es un delito también. Pero todo es un delito. Eso es un delito, pero alevoso. Bueno, alevos. El Colegio de Abogados se está presentando en estas investigaciones como Es que- creyente. Sí, Pero esto es tremendo lo que estamos viendo. sí, Vos sí, sos abogado, sí. Pablo, ya. Después de la tanda. Después te digo. Dale, por Después te favor. digo, dale. Haceme un semblante Obvio. de lo que está viendo acá, porque es Dale. tremendo, verdaderamente. Bueno, nos vamos a la tanda.